Muy buenos días, amados hermanos, amigos que nos acompañan en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias. Les invito a que vayamos y continuemos con la predicación del Evangelio de Marcos. Estamos ya en el capítulo 12 y estaremos en esta mañana en los versículos del 35 al 37. Este mensaje se titula El Hijo y Señor de David. Dice así la palabra de Dios. Enseñando Jesús en el templo, decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Oremos. Señor Padre, gracias te damos por esta mañana. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendita sea tu palabra que nos exhorta, que nos enseña. Padre Santo, que podamos ver en esta mañana a tu Hijo Jesucristo revelado en la palabra que tú has inspirado para que nosotros seamos edificados por ella, Señor. Te pedimos que tu Espíritu traiga a nuestro corazón, Señor, el alimento espiritual que necesitamos. Y también te pedimos por aquellos que aún no han venido a poner su fe, Señor, completa y plenamente en ti, que los traigas, Señor, y los hagas nacer de nuevo por el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Marcos registra en su evangelio, mis hermanos, en este pasaje, que la ola de preguntas dirigidas a Jesús por parte de las diferentes sectas, por parte de los diferentes grupos de la élite religiosa de su tiempo, por fin ha concluido. Esta serie de preguntas iniciaron, si usted recuerda, en el capítulo 11 a partir del versículo 27. Y han sido formuladas por estos diferentes grupos de religiosos para atrapar a Jesús de algún modo. Ellos pensaban que las respuestas a sus preguntas harían que Jesús se autoinculpara. Estaban buscando la manera, les recuerdo, de atrapar a Jesús. Pero él ha respondido bien a todas las preguntas. El domingo pasado vimos que un escriba pregunta a Jesús acerca del principal mandamiento. Una pregunta que es mucho menos hostil y que Jesús responde dando también no solo la correcta respuesta, sino el correcto diagnóstico de la condición de aquel que preguntó. Él le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Después de esto, amados hermanos, leemos que al final del capítulo 12, en el versículo 34, dice: ya ninguno osaba preguntarle. Es decir, que ellos, al darse cuenta que no había manera de atrapar a Jesús con sus preguntas, decidieron simplemente parar de preguntar. No hay más preguntas para Jesús, pero Jesús ahora tiene una pregunta para ellos. Una pregunta difícil de responder. Y no por falta de una respuesta clara y concisa. Por el contrario, la respuesta era muy sencilla de dar. Es una enseñanza bien clara en todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, es difícil por sus implicaciones. Es decir, por las consecuencias que tiene esta respuesta en todo el sistema religioso de la época. Esta es, mis hermanos, no solo una pregunta, sino la pregunta, cuya respuesta destruirá todo lo que se creía en la época con respecto al Mesías judío. Y de hecho, la respuesta a esta pregunta dará paso al mundo, hermanos míos, que conocemos hoy día. Así que vayamos de lleno al texto. En esta mañana veremos el primer punto en el versículo 35, y esa es la pregunta de Jesús. Dice el versículo 35, enseñando Jesús en el templo, decía:
¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Esta pregunta, hermanos míos, es una pregunta bíblica, es una pregunta teológica y es una pregunta de vital importancia. Y cuando digo de vital importancia, hermanos míos, lo que estoy diciendo es que es una pregunta de vida o muerte, literalmente. Pareciera que no es tan importante saber algo como esto, pero la realidad es que el destino eterno de todo aquel que viene a ver a Jesucristo, que viene delante de la palabra de Dios para saber qué enseña la Biblia, está en juego. Literalmente, el destino de vida eterna o condenación eterna están pendiendo de un hilo, dependiendo de cómo nosotros entendamos y respondamos esta pregunta que Jesús está haciendo. Jesús continúa en el templo, sigue siendo el martes de las preguntas. Pero ahora es Jesús quien dirige esta pregunta principalmente a los fariseos. Esto lo vemos en Mateo capítulo 22, en el pasaje paralelo. Y en el versículo 41 leemos, estando juntos los fariseos. Quiere decir que toda la casta de los fariseos ahí en Jerusalén se había reunido en el templo para ver cómo iban a atrapar a Jesús. Y ahora Jesús dirige esta pregunta a ellos. Jesús les preguntó diciendo, dice el versículo 41. Es decir, que Jesús está claramente identificando el blanco sobre el cual Él quiere dirigir su pregunta. ¿Por qué? Porque Jesús quiere claramente mostrar que todo lo que creía el pueblo judío por la enseñanza de los fariseos era errado. La pregunta es utilizada también por Jesús para dar una enseñanza a todos aquellos que estaban ese día en el templo y que le escuchaban. Jesús aquí, hermanos míos, no está tratando de desacreditar la enseñanza de los escribas con respecto a quién es el Mesías y cómo este Mesías es hijo de David. De hecho, ahí mismo en Mateo 22, pero ahora en el versículo 42, leemos que Jesús les dice, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y inmediatamente los fariseos respondieron, de David. Es hijo de David. El Cristo, el Mesías, como hijo de David, reconocido como el hijo de David, el linaje de David, es correcto. Respondieron de manera correcta. El problema, hermanos míos, es que aunque ellos están repitiendo esta enseñanza que es correcta, la realidad es que no entienden lo que están diciendo. No entienden la profundidad de sus implicaciones. Y por favor recuerde esta palabra, implicaciones. ¿Qué significa la palabra implicaciones? Bueno, esto quiere decir las consecuencias o los efectos de algo en otra cosa. En este caso, ellos no entendían esos efectos y esas consecuencias que el hijo de David sería el Mesías y por lo tanto no entendían la naturaleza misma de su Redentor, aquel Redentor que ellos esperaban. De manera incuestionable, hermanos míos, que el Cristo es hijo de David es lo que enseña claramente todo el Antiguo Testamento y es lo que todo judío sabía y aceptaba. Pero de nuevo, aunque ellos podían tener esa información en sus mentes, aunque podían repetir y contestar, atención, correctamente, no estaban entendiendo lo que están diciendo. Eso nos enseña algo. Hermanos míos, el aprendizaje de la Escritura, el conocimiento de la Biblia es absolutamente necesario. Pero el hecho de que tengamos esa información en la cabeza sin entender lo que eso significa, sin entender las consecuencias, los efectos, las implicaciones de la enseñanza bíblica en todo aspecto de nuestra vida, hermanos míos, es como que no supiéramos nada. No podemos simplemente repetir ciertas cosas, repetir ciertos versículos sin preguntarnos, ¿qué significa esto que estoy diciendo? ¿Cuáles son las implicaciones de la verdad bíblica en mi diario vivir? En mi vida cotidiana, en la manera en que veo el mundo, en la manera en que entiendo la vida cristiana. Hermanos, no seamos como estos fariseos o como estos escribas que podían dar la respuesta correcta a la pregunta de Jesús.
No seamos aquellos que conocemos la sana doctrina, que conocemos las doctrinas correctas, la enseñanza correcta, los signos correctos. Sin embargo, cuando se nos pregunta cuáles son las implicaciones de esto en la cosmovisión bíblica que tienes, en la manera en que entiendes el mundo, en la manera en que vives, nos quedemos como ellos pensando, bueno, ya di la respuesta correcta. ¿Qué más quieres, Jesús? Tenemos que aprender, hermanos míos, a ir a la profundidad de lo que significan las palabras de la Biblia. Esto es lo que va a hacer Jesús aquí. Como dije, estas personas conocían claramente que el Antiguo Testamento declaraba que el Mesías tenía que ser del linaje de David, el hijo de David. Y cuando decimos el hijo de David, cuando la Biblia habla del hijo de David, no se refiere a que David directamente es su padre. Es una manera de expresar que era descendiente de David. Es una manera de decir que de la descendencia y el linaje de David vendría el Mesías. Cristo, el Mesías. La palabra Cristo y la palabra Mesías significan exactamente lo mismo. Solo que Cristo está en griego y Mesías está en hebreo. ¿Y qué significa eso? Bueno, la traducción al español es ungido. Los reyes en el Antiguo Testamento, hermanos míos, eran ungidos. Antes de entrar a sus cargos, antes de empezar su mandato y hacer sus funciones, eran ungidos. Y Dios había prometido a David que de su linaje nacería el ungido, el rey. No simplemente que de ahí vendría un rey, no simplemente que de ahí vendría un ungido, sino que nacería el ungido por Dios mismo, para hacerlo el rey, no un rey, sino el rey de reyes. Este hijo de David sería el rey sobre absolutamente todo. Él sería el rey de reyes y señor de señores. Esto lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 7. Y eso es conocido como el pacto davídico, lo que prometió el Señor a David. Esto es, hermanos míos, muy importante, entender que el descendiente de David sería el ungido y que tendría su cumplimiento en algún momento. ¿Cuándo? Tuvo su cumplimiento en el río Jordán, cuando Jesús va donde Juan el Bautista, y entonces, ¿qué es lo que sucede? El Espíritu Santo desciende sobre él, desciende sobre Jesús en forma de paloma. Jesús fue ungido en el poder del Espíritu Santo. Descendió sobre él, y así lo declara el mismo Jesús en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, donde podemos leer, este es Jesús hablando: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús había de nacer del árbol genealógico de David, descendiente de David. Y esto, como hemos dicho ya, y lo repito porque es muy importante, es enseñado en todo el Antiguo Testamento. Básicamente, la enseñanza del Antiguo Testamento podría resumirse de esta manera: el Mesías viene, y viene del linaje de David, y viene pronto. Entonces aquí Jesús pregunta: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Y note por favor el énfasis que voy a hacer en la pregunta que inicia con la palabra ¿cómo? Jesús no está preguntando si es correcto. Jesús no está preguntando qué es lo que enseñan los escribas. Ahí están los fariseos, ahí está el pueblo y está Jesús. Ellos saben lo que se enseña. La pregunta es ¿cómo es esto posible? Eso es lo que quiere preguntar Jesús. ¿Cómo es que los escribas enseñan esto, que el Cristo es hijo de David? Y aparentemente, hermanos míos, esta pregunta, como dije, es extremadamente fácil de responder. Bastaba con decir, bueno, es que lo dice la Biblia, es que lo dice el Antiguo Testamento, por eso es que lo enseñamos. Esta pregunta, en realidad, hermanos míos, prepara el escenario para que Jesús los lleve hacia lo que Él quiere mostrarles. Y recuerde, no desconecte la pregunta de Jesús. ¿Cómo es que pueden decir esto? ¿Cómo es que esto funciona?
¿Cómo es que Él es hijo de David? Ahora vayamos al punto número 2 en el versículo 36, la afirmación de la Escritura. Jesús ahora, ante la pregunta que hace, la respalda con la Escritura. Y lo hace para mostrar que Él es el Mesías prometido, lo hace para mostrar que Él es el ungido del Señor. Y noten cómo en el versículo 36 Jesús cita la palabra. Dice el versículo 36, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Y voy a hacer una pausa ahí. Noten cómo Jesús estima la palabra como inspirada por el Espíritu Santo. Él no dice que David dijo de sí mismo, sino que le da claramente la autoría a David, porque todo el mundo, sobre todo entre la sociedad judía, sabía claramente y atribuía la autoría del Salmo 110, que es el que se va a citar, a David. Sin embargo, Jesús hace una aclaración muy importante. Dice que David dijo, por el Espíritu Santo. De esta manera vemos, hermanos míos, la enseñanza de la inspiración de la Escritura. La inspiración de la Escritura afirma la doble autoría de la Escritura. Es el Salmo de David, escrito por el Espíritu Santo. En 2 de Samuel, en el capítulo 23, podemos ver los versículos 1 y 2 lo siguiente. Estas son las últimas palabras del rey David. Y dice, versículo 1, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Versículo 2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. ¿Quién fue entonces el autor del Salmo 110? Hermanos míos, David y el Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios, absolutamente toda, y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Entonces, hermanos míos, tenemos que tener siempre en cuenta esto. Esto también es importante aprenderlo. Todo lo que está escrito en la Biblia ha sido inspirado por Dios. Y ha sido inspirado de tal manera que tiene una doble autoría. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, las cartas de Pablo y las comparamos con las cartas de Pedro, claramente vemos a dos personas diferentes escribiendo. Claramente vemos dos estilos diferentes. Si comparamos la manera en que Marcos escribió su evangelio y vemos cómo escribió Juan o Mateo o Lucas, vemos claramente que son diferentes estilos, otro modo de escribir, otro vocabulario, otra persona. Sin embargo, es exactamente el mismo Espíritu quien inspiró a los autores. Y lo que quiero hacer aquí, la aclaración, hermanos míos, es entender un poco acerca de la inspiración de las Escrituras. No quiere decir que ninguno de los autores humanos de cualquier parte de la Escritura estaban sentados oyendo a Dios mientras Dios les dictaba y ellos con lápiz en mano empezaban a tomar nota. Eso no es lo que enseña la inspiración de las Escrituras. Eso más bien se parece a la inspiración del Corán musulmán. Los musulmanes creen que Alá envió al ángel Gabriel, quien dictó a Mahoma todo el Corán. Lo único que necesitaba Mahoma es tener bien limpios los oídos y una mano que no se le cansara para terminar de escribirlo todo. Pero no es la enseñanza de la Biblia. Hay una gran diferencia entre la inspiración del Corán, como la enseñan los musulmanes, y la inspiración de las Sagradas Escrituras. Es el Señor quien usó todo lo que es cada uno de los autores, con sus pensamientos, con sus deseos, con su voluntad, con su estilo, con sus palabras, con su vocabulario, pero todo hecho por expreso deseo del Señor. Y hay una gran diferencia, hermanos míos. ¿Quién escribió entonces la Biblia? Hay autores humanos. Pero ¿quién es el autor principal de toda la Escritura? El Señor mismo. Y vamos a ver un poco más de eso más adelante. Esto es, hermanos míos, lo que Jesús está diciendo. Esto es lo que está contenido en las palabras de Jesús cuando dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo.
Es importantísimo entender que lo dicho por David es también dicho por Dios mismo. Ahora, ¿qué dice el texto? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es el Salmo 110. Y el Salmo 110, mis hermanos, es el más importante salmo mesiánico en toda la Escritura. ¿Importante en qué sentido? Bueno, para empezar, a diferencia de otros salmos mesiánicos, y cuando digo salmo mesiánico, significa que es un salmo que habla de Jesús, es un salmo que apunta al Mesías, es un salmo que profetiza acerca del Mesías. No todos los salmos son mesiánicos, pero hay algunos. Y a diferencia de otros como el Salmo 2 o el Salmo 22, que tuvieron su cumplimiento tanto a corto plazo en la vida de su autor y a largo plazo en Cristo, el Salmo 110 solo tiene cumplimiento en Cristo Jesús. Solo tiene su cumplimiento en Cristo Jesús. En Hechos capítulo 2, versículo 34, se nos narra cómo en la predicación de Pedro dice: David no subió a los cielos, sin embargo está escrito, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto quiere decir que el Salmo 110 es escrito por David, pero no es acerca de David. Escrito por David, pero no para David, sino que apunta completamente al Mesías prometido. Este salmo, hermanos míos, es tan importante que es el salmo más citado en todo el Nuevo Testamento. Y por si fuera poco, este salmo es tan importante que el versículo 1 es el texto del Antiguo Testamento más citado en todo el Nuevo Testamento. Es decir, no hay escritura en el Antiguo Testamento más citada de más diversas maneras como el Salmo 110. En una amplia variedad de pasajes, mis hermanos, podemos notar cómo está el Salmo 110 como la piedra fundamental sobre la cual se dice algo acerca del señorío de Cristo. El Salmo 110 y su entendimiento correcto es fundamental para entender a profundidad y apropiadamente el Nuevo Testamento. Podríamos decir, hermanos míos, que el Salmo 110 es la esencia de la teología de todo el Nuevo Testamento. Sería un grave error por nuestra parte tratar de entender el señorío de Cristo, tratar de comprender la predicación de los apóstoles desconectada del Antiguo Testamento y más específicamente desconectada del Salmo 110. Así que vamos a ver, hermanos míos, el Salmo 110. Les pido que por favor me acompañen al Salmo 110 y veamos cómo aquí está el primer versículo, que es el que cita Jesús en nuestro pasaje de Marcos. Dice el Señor: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Vemos primero que tenemos la palabra Jehová. En el pasaje de Marcos, ambas palabras son la misma. Dice, dijo el Señor a mi Señor. Mientras que en el Salmo, en el 110, en el Antiguo Testamento, dice, Jehová dijo a mi Señor. ¿Qué es esto? Hermanos míos, primero, es David quien registra aquí lo que está escuchando de parte de Dios. Lo que tenemos aquí, mis hermanos, en realidad es Dios el Padre diciéndole a Dios Hijo algo. La palabra Jehová aquí es lo que de manera moderna se ha escrito en lugar de la palabra Yahweh, que es la palabra para designar a Dios Padre. De hecho, en el Antiguo Testamento los judíos no pronunciaban esa palabra, porque ellos consideraban que sus labios, siendo tan inmundos, no eran dignos de poner el nombre de Dios en ellos. Por lo tanto,
habían quitado las vocales de esa palabra Yahweh. Y entonces ya no decían nada. Muchos acostumbraban a decir el nombre, para no decir el nombre. Pero al pasar el tiempo, ellos utilizaban otra palabra para referirse a el Señor Dios. Y esa palabra es Adonai. Se quitaron las letras de la palabra Adonai, se sustituyeron las vocales de Yahweh y entonces dio como resultado la palabra que conocemos en español hoy como Jehová. De hecho, si usted tiene la Biblia de las Américas, notará que dice el Señor, y esa palabra el Señor refiriéndose a Yahweh, Dios Padre, está todo en mayúsculas. Pero cuando dice, dijo a mi Señor, mayúscula inicial, pero todo lo demás en minúsculas, para hacer la diferenciación entre Jehová, entre Yahweh y entre Adonai. ¿Qué quiere decir entonces, hermanos míos? Que ambas palabras designan a Dios, pero una designa de nuevo a Dios Padre, la otra designa a Dios el Hijo. Son dos palabras diferentes, pero ambas nos dejan saber que son iguales en naturaleza, iguales en divinidad, y al mismo tiempo que hay una diferenciación de personas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos a nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre diciéndole al Dios al Hijo, y todo esto siendo revelado a David por el Espíritu Santo. Gloria a Dios por nuestro Dios Trino. Gloria a Dios porque en su misericordia y amor por el Espíritu Santo, esa conversación en la divinidad, en lo alto de los cielos, es dada a los oídos de hombres pecadores como nosotros para saber qué han platicado en la divinidad estas tres personas de nuestro Dios Trino. Y es revelado a David por el Espíritu Santo. La escena aquí, hermanos míos, en el Salmo 110 es una coronación. Es la coronación del Hijo, la coronación de Jesucristo delante de las huestes celestiales y de todos los redimidos, la coronación de Jesús después de su crucifixión, después de su resurrección. Jesús está en el Salmo 110, sentado en el trono de gloria a la diestra del Dios Padre. Y todos sus enemigos están puestos por estrado de sus pies. Todos ellos han sido derrotados. Y dice el versículo 2, Jehová enviará, en Salmo 110, desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Es decir, que Yahweh, Jehová, dará autoridad desde el cielo al Mesías, es decir, a Jesús, y ejercerá ese dominio desde Sión. ¿Qué es Sión? Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Porque de ahí es el Mesías, ahí nació Jesús humanamente hablando, y es ahí donde fue crucificado, y es desde ahí que el Evangelio fue enviado a todos los confines de la tierra. Continúa diciendo, domina en medio de tus enemigos. Podemos notar, hermanos míos, algo muy importante aquí que no debemos pasar por alto. El Señor Dios, el Señor Jesucristo domina hoy en medio de sus enemigos. Es decir, que el poder del Señor está ahí donde los enemigos de Él no quisieran que esté, en medio de ellos. Sin que ellos puedan hacer nada para sacar a Jesús de en medio de ellos. Él está dominando. ¿Y qué es este dominio? Hermanos míos, el poder del Evangelio. Desde que la iglesia primitiva en Hechos empezó a predicar el Evangelio, Roma empezó a colapsar. Y los gobiernos de este mundo a través de 2000 años han intentado frenar y parar el avance del cristianismo. ¿Lo han conseguido? Hermanos míos, estamos aquí para gloria de Dios en esta mañana exaltando su nombre. Y no importa qué tipo de gobierno sea, no importa qué tan poderoso se crea un país, no importa qué tan poderoso se crea un rey para tratar de detener al Rey de Reyes y Señor de Señores. No lo puede conseguir. ¿Por qué? Porque el Evangelio está en medio de todo eso. En los países en donde se ha prohibido hablar del Evangelio, hermanos míos, ahí hay Evangelio.
En los países donde se ha prohibido tener Biblia, hermanos míos, ahí llegan Biblias. ¿Cómo? Por el poder de Jesús. Por el poder de Jesús. Continúa además diciendo, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Hermanos míos, me encantaría tener tiempo para explicar cada palabra en este versículo, pero solo les voy a dar una pizca de lo que es. Lo que está diciendo el Señor aquí es que todas estas personas que han venido a escuchar el Evangelio vendrán corriendo a Él voluntariamente, por deseo de ir al Salvador. Aquellos que el Señor conoció desde antes de la fundación del mundo para salvación, al escuchar el Evangelio, vienen corriendo a Él. Y pareciera, mis hermanos, que no hay un avance. Pareciera que en la oscuridad de la noche no hay avance del Evangelio. Pero Jesús prometió que ni las puertas del Hades prevalecerán contra su iglesia. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando venga el sol de justicia por la mañana, durante toda esa noche, así como el rocío se va acumulando sobre todo lo que existe, y llega el sol de la temprana mañana, y uno ve que ha cubierto todo, así será el día en que Jesús vuelva, y entonces los redimidos del Señor se levantarán, siendo estos innumerables. En Isaías podemos leer claramente, y su generación, ¿quién la contará? Será innumerable, hermanos míos. Nunca piense que el cristianismo, la fe cristiana y el evangelio no están avanzando sin parar. Todos los días el Señor está salvando gente. Todos los días el Señor está rescatando almas. Y estas almas están voluntariamente viniendo al señorío de Cristo. Y dice el versículo 4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En el versículo 4 vemos que el Señor ha jurado esto, ha hecho un pacto, y este pacto se lo ha hecho a su propio Hijo. Hermanos míos, muchas veces nosotros damos nuestra palabra y prometemos algo a nuestros hijos, y tenemos toda la intención de cumplirlo, pero a veces por diferentes motivos somos incapaces de cumplir nuestras promesas. No el Señor, no Yahweh. Él ha hablado, Él ha jurado y no se retractará, no se arrepentirá. Lo que ha dicho acerca de su Hijo se cumplirá hasta la última palabra. Notemos también que dice que lo va a hacer sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y hablaremos de Melquisedec en un momento. Versículo 5 dice, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Empieza a hablar ahora de aquellos que no se arrepienten. Empieza a hablar ahora de aquellos y lo que sucederá con todos los que se rebelan contra el Señor Jesucristo. Versículo 6, juzgará entre las naciones. Vendrá con juicio un día el Señor contra las naciones que se han rebelado a Jesucristo. Y dice, las llenará de cadáveres. Morirán, hermanos míos, fuera de Cristo morirán. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. El lenguaje es un lenguaje duro, es un lenguaje fuerte. Pero eso es lo que hará el Señor con todos aquellos a los que se les ha dado la oportunidad, vez tras vez, hora tras hora, mes tras mes, año tras año, y no vienen al arrepentimiento. Llegará un día en que se acabará el periodo de gracia, y entonces vendrá el Señor a juzgar a vivos y muertos. Vendrá el Señor con ira contra las naciones. Y el versículo 7 dice, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. La escena aquí es la escena de un guerrero después de la batalla que regresa a su tierra y viene obviamente cansado. Pero se acerca un arroyo y feliz de su victoria, bebe el agua fresca y levanta su cabeza. Así el Señor, después de concluir en el final de los tiempos su ira y el juicio que vendrá contra todos aquellos que no se han arrepentido, el Señor sentirá satisfacción y beberá de las aguas de las fuentes eternas y levantará la cabeza al Dios Yahweh del cielo, al Dios Padre, y dirá, la victoria ha sido consumada. Nada puede detener, hermanos míos, lo que vemos en el Salmo 110. Ahora, pasemos al punto número 3.
Y no es que hemos abandonado el Salmo 110, pero vamos a hacer una pausa del Salmo 110 por un instante. Quiero que veamos la aparente incongruencia en el versículo 37. Hay una aparente incongruencia en todo esto que se está diciendo. ¿Y cuál es esa? Bueno, en el versículo 37, Jesús plantea la pregunta, como ya hemos dicho, ¿cómo pues es su hijo? Si esto es lo que está diciendo David, David mismo le llama Señor, aquel que va a ser de su descendencia, aquel que es el hijo de David, David mismo lo llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y de nuevo, ahí está el cómo. Jesús dice, a ver, explíqueme cómo es que, inspirado por el Espíritu Santo, es decir, son palabras de Dios, David le llama Señor al que va a ser su descendiente, su hijo, de su linaje. ¿Cómo es esto posible? Era entendido claramente, hermanos míos, en el Antiguo Testamento, que el que debe siempre dar honra es el menor al mayor. Pero aquí David, que es el rey David, y no olvidemos eso, él es el rey de Israel. No hay nadie encima de él, excepto Dios. Pero David le está diciendo, Señor. Dijo el Señor, Yahweh, a mi Señor. Dice Yahweh a mi Adonai. ¿Cómo es esto? Dice Jesús. Lanza esa pregunta y dice, a ver, ¿quién puede explicarme de ustedes todo esto? Ustedes tienen muchísimas preguntas, se las he respondido todas. Ahora díganme ustedes, ¿cómo David le llama Señor a uno que es menor que él, supuestamente porque es de su linaje? Y él es el rey David. No desconectemos esto, mis hermanos, con el hecho de que el domingo pasado hablamos de la última pregunta que se le hizo a Jesús. ¿Cuál es el principal mandamiento? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y entonces Jesús quiere que conecten esto con lo que está haciendo David. Si David conoce Deuteronomio capítulo 6 y David sabe el principal mandamiento, ¿cómo es posible que le diga Señor, Adonai, la misma palabra utilizada en Deuteronomio 6 para el gran mandamiento? Aquí hay una incongruencia. O el Señor es Señor, o el Hijo es el Hijo, pero no Señor. Pero ¿cómo es que David le llama Señor? Esto, hermanos míos, solo se puede contestar correctamente con una doctrina importantísima, y es la doctrina que los fariseos no tenían. Si es su Hijo o es su Señor, ¿cómo podemos resolver este enigma? Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 4, nos da la respuesta clara y directa. En Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo empieza a hablar y dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, atención, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Es decir, humanamente hablando, el Mesías es hijo de David, pero no para ahí Pablo, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Esto quiere decir, mis hermanos, que necesitamos la doctrina conocida como la doctrina de la encarnación. Si no tenemos la doctrina de la encarnación, es decir, que Jesús es Dios el Hijo, preexistente y preeminente desde la eternidad, encarnado, humanado, hecho hombre, entonces estamos perdidos. Entonces, ¿cómo es posible que David le llame Señor a su propio hijo, a su descendiente? Por consecuencia,
solo puede llamarle David Señor a su descendiente si éste es mayor que David y está al mismo nivel que el Dios Padre. Por eso entonces, cuando vemos en Salmo 110 que Yahweh le dice a Adonai, siéntate a mi diestra. Esto es, no que el Señor sea un humano y tenga cuerpo como nosotros y tenga una derecha y una izquierda. Esto quiere decir que el Señor lo ha puesto en su lugar de autoridad para gobernar de manera igual que Él, que tiene todo el poder igual que Él, que tiene toda soberanía igual que Él, que es Dios igual que Él, que es en todo, en su naturaleza divina, igual a Él. Por eso, hermanos míos, decimos Dios Padre, Dios el Hijo, porque son Dios al mismo nivel. Podemos ver, hermanos míos, cómo aquí Jesús empieza a querer que ellos mediten, reflexionen, como dije al principio, en las implicaciones que tiene el Salmo 110 cuando dice el Señor a mi Señor. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que un hombre puede ser llamado Señor? Solo hay una manera, que ese hombre también sea al mismo tiempo Dios encarnado. Ahora, una de las grandes razones por las cuales Jesús pedía no decirle a nadie acerca de su identidad. Recuerde que muchas veces en las prédicas que hemos estado estudiando, hemos visto en estos capítulos, muchas veces Jesús pedía que no le dijera nada a nadie. ¿Por qué? Porque todavía no había sido crucificado. Él todavía no había cumplido su obra. Y cuando vemos, por ejemplo, al ciego Bartimeo gritando, ¡Hijo de David! O cuando vemos entrando a Jesús a Jerusalén y gritaban, ¡Hijo de David! Esto es real, esto es verdad. Él es descendiente de David, él es del linaje y la tribu de Judá, pero no había ido a la cruz todavía. Y todavía no había sido consumado el Salmo 110 en su totalidad. Jesús está señalando a los fariseos y la gente que escucha que la pieza clave que le hace falta a su rompecabezas para poder entender correctamente la llegada del Mesías es precisamente que el Mesías tenía que ser la encarnación del Dios Santo entre ellos, Dios hecho hombre, o en palabras de Isaías, Emmanuel, Dios con nosotros. Ellos no creían en un Mesías encarnado. Ellos no creían en que Dios encarnaría en un hombre para venir a salvarlos. Ellos creían que nacería este hijo de David, del linaje de David, de la tribu de Judá, para liberarlos del yugo romano. Recuerden eso siempre. Ellos querían un libertador político, alguien que le diera gloria a Israel. Y esa gloria no era una gloria celestial, sino una gloria terrenal. Que fueran ellos quienes dominaran el mundo, que fueran ellos quienes tuvieran la prosperidad en todo el mundo. Eso es lo que ellos pensaban. Jesús viene y dice, no va a ser así. Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Es el Mesías y según la carne viene del linaje de David, pero según su naturaleza divina, Él es Dios, el Hijo. Y estos dos aspectos solo tienen su cumplimiento, mis hermanos, en la figura, en la obra y la persona de Jesús de Nazaret. Ellos pensaban, vendrá este Mesías y será un gran héroe, un hombre valiente, pero un hombre al fin. Jesús ahora apunta al hecho de que por la Escritura el Mesías tiene que ser muchísimo más que simplemente un hombre, porque David por el Espíritu Santo lo llama Adonai. Jesús, hermanos míos, al citar el Salmo 110, está implicando, y de nuevo la palabra implicación, las consecuencias de que el Salmo 110 son inspiradas por Dios y es verdad lo que está diciendo David al decir que el Señor dijo al Señor, es esto. Primero, que Él, Jesús, es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Segundo, que Él es el Señor del cielo y la tierra.
Tercero, que Él es verdaderamente Dios en naturaleza igual al Padre. Cuarto, que Él será coronado en breve, por Dios Padre en gloria. 5, Él reinará por siempre sentado en su trono. 6, que Él tiene muchos enemigos. Pero 7, que Él triunfa sobre ellos. Esto, hermanos míos, es al mismo tiempo una exhortación a creer la verdad de la Escritura, de que Él es el Mesías, pero también una declaración clara, una afirmación concreta de que no deben estar contra Él. Todos ellos estaban tratando de atrapar a Jesús. Jesús, citando esto y haciendo esta pregunta, les está haciendo reflexionar en el Salmo 110 y les dice: cuidado con estar en enemistad con el ungido de Dios, que será sentado a la diestra de Dios Padre y destruirá a sus enemigos. Todos sus enemigos estarán postrados a sus pies. Hermanos míos, ¿cómo es que al citar el Salmo 110, Jesús pone la verdad de quién Él es frente a los escribas y fariseos? ¿Cómo es que lo hace? Hermanos míos, porque es martes. Es martes de la semana de la crucifixión. El viernes será crucificado, pero el domingo Él resucitará. El domingo Él resucitará, demostrando, probando, confirmando que el Salmo 110 se trata de Él, que el Salmo 110 apunta a Él, que el Salmo 110 testifica de quién es Cristo Jesús sobre todo el universo. Vemos en Efesios, hermanos míos, capítulo 1, versículos 19 a 23. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, y atención a esto, resucitándole de los muertos. Tenía que ocurrir la resurrección para que entonces se cumpla el Salmo 110. Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Salmo 110. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Salmo 110. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ahora, vemos también esto en Hechos, en el capítulo 2, versículos 32 a 36. Dice: a este Jesús, y este es Pedro predicando, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, ahí está el Salmo 110, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110. Y el versículo 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Todos los religiosos de la época de Jesús, sean de cualquier secta, escribas, fariseos, saduceos, herodianos, aún los políticos romanos, los reyes de la tierra, pensaron que crucificando a Jesús, matando a Jesús, han acabado con él. Ellos pensaban aquel viejo dicho que dice: muerto el perro, se acabó la rabia. Pero lo que no sabían es que ellos estaban simple y sencillamente cumpliendo con la escritura en Salmo 110 para que una vez Jesucristo resucitado
Él se ha entronado para siempre, recibido en gloria, sentado a la diestra del Dios Padre. Y entonces, cuidado, porque todo el Salmo 110 empieza a cumplirse. Hebreos, hermanos míos, en Hebreos capítulo 5, versículos 6 hasta el 10 dice: como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios mismo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y aquí vuelven a citar por el autor de los Hebreos a el Salmo 110. Ahora, ¿quién es este Melquisedec? Hermanos míos, Melquisedec es mencionado únicamente en 3 lugares en la Biblia. En Génesis, 1000 años después, en Salmo 110, 1000 años después, en la carta a los Hebreos. No tenemos información más que la Biblia nos dice. No tenemos más información. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 14, leemos cuando volvía de la derrota Abraham, que Dorloamer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, y simple y sencillamente nos mencionan aquí, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Si lo leemos, hermanos míos, simplemente así, uno dice, bueno, es una descripción de lo que había acontecido. Pero cuando le prestamos toda la atención como debiéramos, notemos algo muy importante. Dice, entonces, versículo 18 del capítulo 14 de Génesis, entonces Melquisedec, dice, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Ahí nos tendríamos que parar y decir, espérate. Aquí hay algo que no cuadra. ¿Por qué? Porque nunca en el Antiguo Testamento el rey es al mismo tiempo un sacerdote. Nunca se ha dado, nunca se dio. Pero este Melquisedec, dice la Biblia, él es el rey de Salem y sacerdote. Todo el poder de la teocracia, que es la manera en que gobernaba el Señor su pueblo, estaba dividido en 3 partes. Por un lado, los profetas que vivían en el desierto y que periódicamente entraban a dar palabra al pueblo. El rey que vivía en el palacio y el sacerdote que vivía en el templo. El Señor no puso todo el poder en una sola persona ni en un solo oficio. ¿Por qué? Porque somos pecadores. ¿Qué hace un hombre pecador cuando tiene toda la investidura de poder sobre un pueblo? Hermanos míos, cosas graves pasan. En su sabiduría el Señor distribuyó su poder, palabra a los profetas, dominio, protección para el pueblo por parte del rey y todo lo que tiene que ver con los asuntos de comunión con el Señor en el sacerdocio, en el templo. Pero aquí vemos a uno que es al mismo tiempo rey y sacerdote. Como dije, hermanos míos, no tenemos gran información acerca de Melquisedec, pero claramente podemos identificar que él es un tipo de Cristo, es decir, es una figura, es una persona que apunta a la obra de Jesús. Solo Jesús, mis hermanos, es el único en toda la historia de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y del universo, que legítimamente tiene todo el poder. Él es profeta, nos enseña la palabra. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, nos protege, nos guarda, nos cuida y nos gobierna. Y Él es nuestro sacerdote. Y como dice Hebreos, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Jesús no viene del linaje de los sacerdotes, no viene del linaje de Aarón, no es un levita. Él viene de la tribu de Judá. Y sin embargo, la promesa que hizo el Señor, Yahweh, Dios Padre, en Salmo 110, la cumple en Jesucristo, dándole absolutamente
toda la autoridad a Él. Y es así, mis hermanos, como empieza de hecho la carta a los Hebreos en el capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y ahí está la primera función de Cristo como profeta. Él no es simplemente un profeta, Él es el profeta, a quien constituyó heredero de todo. Él es el rey, Él es el legítimo heredero, Él es el rey de todo. ¿Todo qué? Por quien asimismo hizo el universo. Hermanos míos, el universo completo pertenece a Jesucristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hermanos míos, deberíamos parar a contemplar esas palabras en la Escritura. Jesucristo es el resplandor de la gloria del Padre, imagen misma de su sustancia. ¿Qué quiere decir eso? Que el día, hermanos míos, que un hombre pueda ver a Yahweh, a Dios Padre, verá un resplandor tan impresionante, y que ese resplandor tiene un nombre, se llama Jesucristo. Él es el resplandor de su gloria. Él es el que hace brillar la luz en todo el universo. Él es Jesucristo, y su preeminencia, su supereminencia es desde la eternidad pasada. Y además continúa diciendo: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Salmo 110. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de ellos. Cuando leemos, hermanos míos, que Él efectuó la purificación de nuestros pecados, esa es la función de su sacerdocio. Entonces Jesús viene a ser profeta, rey y sacerdote. Ya no hay una división del poder de Dios en diferentes oficios, sino que esos oficios cumplen todo lo que el Señor ha deseado en la persona de su Hijo Jesús. Y la declaración, hermanos míos, del señorío de Cristo en todo el Nuevo Testamento, y la doctrina cristiana que cambió al mundo y dio forma al occidente, tal y como lo conocemos hoy, tiene su fundamento en el cumplimiento del Salmo 110. Toda la gloria de Cristo, todo lo que Cristo hizo, todo lo que Cristo afirmó de acuerdo a lo que estaba escrito en el Nuevo Testamento, tienen su fundamento en la promesa que leemos en Salmo 110, cuando Dios Padre, Yahweh, dice: juré y no me voy a retractar. En ese juramento, en esa promesa que el Señor hizo. Podemos decir, hermanos míos, que la sangre que corre por las venas de una sociedad libre, justa, próspera y temerosa de Dios es el Evangelio, predicado y proclamado desde el inicio de la iglesia a partir del Salmo 110. Si quiere usted hacer este ejercicio, se lo dejo de tarea. Empiece a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles y cuente cuántas veces se refieren a Jesús como el Señor, el Señor, el Señor. Si mi memoria no me falla, hermanos míos, se repite 104 veces. El Señor, el Señor, el Señor. Y la palabra utilizada ahí es Adonai, Adonai, Adonai. ¿Cuántas veces se dice en el libro de los Hechos la palabra el Salvador? Refiriéndose a Jesús, el Salvador. Solo 2 veces. En 28 capítulos. En ese resumen que Dios nos da en su palabra para entender cómo la iglesia cristiana avanzó en medio de una cultura, de un imperio que quería acabar con el cristianismo. La proclamación y el énfasis que se hizo fue en el señorío de Jesús. Y todo eso basado en el Salmo 110. Quiere decir, hermanos míos, que la iglesia primitiva no avanzó y se hizo paso en una Roma hostil con una sonrisa en la cara diciendo: Dios te ama y tiene un hermoso plan para tu vida. No, eso es lo que declaró la iglesia primitiva en Hechos.
sino que lo hizo, hermanos míos, con lágrimas en los ojos, bañados en sangre mientras predicaban a sus enemigos: arrepiéntanse, crean el Evangelio, porque el Rey de Gloria ha venido, su nombre es Jesucristo. Y se ha cumplido lo dicho por David en el Salmo 110. Él está sentado a la derecha de Dios Padre en la majestad de las alturas, y todo el Salmo 110 se cumplirá. La iglesia tenía claro el sentimiento de lo que ocurriría con aquellos en Roma, rebeldes al Señor. El Señor vendrá y quebrantará a todos aquellos que no estén bajo su señorío. Arrepiéntanse y crean. Lo que hace Jesús aquí, hermanos míos, es verdaderamente increíble. Porque en medio de todo este ataque con las preguntas de los diferentes grupos religiosos de la élite del momento, el Señor tiene un corazón compasivo, el Señor tiene un corazón de amor para con ellos. Y en cada punto que Él está hablando, está tratando de hacerlos venir al arrepentimiento y la fe. Cuando Él habla y dice, ¿cómo así? ¿Cómo el Señor es el Señor, pero al mismo tiempo hijo de David? Las implicaciones son que ellos tenían que reflexionar y pensar y decir, un momento, tiene que ser Dios encarnado quien venga a cumplir la función del Mesías. Y hermanos míos, todo esto iba a ser confirmado apenas unos días después, cuando el viernes Jesús sea crucificado y el domingo sea resucitado. ¿Funcionó esta manera o esta forma de evangelizar de Jesús? Hermanos míos, yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque ahí, como dije, leímos en el pasaje paralelo de Mateo que todos los fariseos se juntaron y estaban ahí. Los sacerdotes estaban ahí, estaban escuchando a Jesús. ¿Y qué nos dice Hechos capítulo 6, versículo 7? Después de la resurrección de Jesús, después de la proclamación del Evangelio, después de que Pedro está predicando el señorío de Cristo, dice Hechos capítulo 6, versículo 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, en Sión, donde el Señor en el Salmo 110 dijo que de ahí surgiría todo. Pero no solo eso, note que dice, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Cuántos de esos sacerdotes vinieron a empezar a entender lo que Jesús había hablado el martes? ¿Cuántos de ellos se dieron cuenta y dijeron, un momento, lo que dijo Jesús de Nazaret ese martes en el templo es verdad? Lo que dijo Jesús de Nazaret es verdad, y entonces venían en arrepentimiento al Señor. Cuando vemos, hermanos míos, continuando en Hechos capítulo 2, en la predicación de Pedro, declarando el señorío de Cristo, en el versículo 36 leímos que Pedro anuncia a todo pulmón, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Note esto, al oír esto, se compungieron de corazón. Es decir, al oír la predicación de Pedro, la gente que estaba ahí fue atravesada como por una daga en el corazón. Eso es que se compungieron. ¿Por qué? Hermanos míos, me atrevo a decir que empezaron a entender Salmo 110, porque es lo que les había citado Pedro. Salmo 110. Me atrevo a pensar que ellos se dieron cuenta, estamos metidos en el más grave problema que una persona puede estar metida. Porque Pedro los está acusando de asesinato en primer grado. Ustedes lo crucificaron, ustedes los mataron. Pero Salmo 110. Y entonces, ¿qué sintió la gente en ese momento que estaba escuchando? Se compungió de corazón. Fue atravesada por una daga. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y es lo que le preguntaron a Pedro. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos ahora? Nos hemos dado cuenta que hemos matado a nuestro Mesías.
al esperado por tantos milenios, y nosotros lo matamos. ¿Qué haremos? Y Pedro tiene la respuesta, hermanos míos, y esta es la respuesta que todos aquí debemos escuchar, y esta es la pregunta que todos aquí debemos hacer. ¿Qué haremos? Si todo el Salmo 110 es verdad, si Jesucristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre y regresará por sus redimidos, pero también para juzgar y venir con ira contra aquellos que no se arrepientan. ¿Qué les contesta Pedro? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos míos, y eso es lo que en esta mañana tengo que decirles a todos. Todos aquellos, si son hermanos, si son cristianos, hermanos míos, veamos el señorío de Cristo y entonces valientemente proclamemos su señorío a todo el mundo, a todo aquel que nos quiera escuchar, a todo aquel en donde hayan oídos. Los oídos de esas personas deben oír esto, que Jesús es el Señor. Y que todo el que viene a Él en arrepentimiento y fe es perdonado de sus pecados. Y si tú no estás en Cristo hoy, esta es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Qué vas a hacer cuando Salmo 110 llegue a su cumplimiento y tengas frente a ti aquel que fue muerto pero que ha resucitado? Aquel que tiene todo el poder y toda autoridad en los cielos y en la tierra. La respuesta es esta: arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibirás el don de la vida eterna. No tienes que esperar un día a ver si lo que dice la Biblia será verdad. Está más que comprobado por la resurrección de Jesús que Él es el Mesías prometido. Por último, en el versículo 37 vemos: y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Hermanos míos, no había ya nada más que decir. Ellos estaban ahí, todos habían escuchado y el pueblo se maravillaba con la enseñanza de Jesús. Y Mateo capítulo 22, versículo 46, que es el pasaje paralelo, dice que ya nadie a partir de ese día le volvió a preguntar nada a Jesús. Y eso es triste, porque entonces quiere decir que ellos ya estaban más que decididos a matarlo a pesar de todo, pensando quizá que con eso lo destruirían sin saber que el domingo resucitaría. Así que, hermanos míos, recordemos esto siempre que nosotros vengamos a la Biblia, que vengamos a ver en la Escritura, en la revelación de Dios por inspiración del Espíritu Santo, qué es lo que el Señor nos está mostrando. En este pasaje, hermanos míos, nos muestra que Él es el Señor y que Él cumplirá hasta la última palabra de lo que está escrito. Piensa en las implicaciones de esto. Piensa en las consecuencias de esta verdad. Piensa en los efectos que esto debe tener en tu vida. No te pierdas, arrepiéntete y cree en Jesús para salvación, porque Él es el Señor de señores, que en Salmo 110 fue sentado a la diestra del Padre y reina hoy, no mañana, no un día, no quizá dentro de 1000 años. Hoy Él es el que reina, y reina en medio de sus enemigos, transformando almas de pecadores en almas redimidas por Él para su gloria. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe hoy. Oremos. Señor Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, y gracias te damos, Señor, porque tú has cumplido todo lo que has dicho y tenemos la certeza, Señor, de que cada palabra en la Escritura, Señor, es veraz. Es una verdad robusta y sólida en la que podemos confiar el destino de nuestras almas. Porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Lo que has dicho, Señor, ¿no lo harás? Has probado que sí, Señor. Has probado una y otra vez que no hay otro Dios fuera de ti. Y que todo lo que has hecho, Señor, lo has hecho para la gloria de tu Hijo Jesucristo, quien vendrá de nuevo. Quien vendrá, Señor, a consumar el tiempo final un día,
Padre, que estemos listos para ese día. Pon en nuestros corazones, Señor, un amor por tu Hijo, un amor por ti, Señor, un amor por creer todo lo que está escrito. Que no seamos, Señor, tardos de corazón, tercos, necios, Señor, para no creer lo que has dicho. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.